Bueno, bienvenidos otra vez a este episodio número 2 de Rompiendo Esquemas. Aquí mi nombre es Mariela Zorrilla y ando con mi esposo, Alexander Rivera. Alex, ¿cómo estás hoy? Estamos muy bien, ¿Estamos motivados? Sí, motivados. Pues mira, estuvo bueno la introducción de nuestro episodio pasado. Sí. Ya estamos haciendo algunos cambios y mejorando, así que todos los que nos están viendo y escuchando, esta es nuestra primera vez que estamos haciendo algo así. Sí. Y así que vamos a ir mejorando y estamos abiertos a sugerencias. Lo importante es el mensaje. Lo importante es el mensaje. No son las cámaras, la acción, es el mensaje que queremos llevar. Eso es lo que nos importa. Sobre todas las cosas, ¿verdad? Queremos, sobre lo que estábamos hablando en el episodio pasado, de nuestra un poquito introduciendo más o menos de lo que vamos a estar hablando en nuestro podcast, ¿verdad? En esto Rompiendo Esquemas. Y el nombre de Rompiendo Esquemas viene porque queremos romper con tradiciones, con doctrinas que realmente han invalidado el poder de Dios en la iglesia. Lo que llaman en inglés la vaca santa, el Holy Cows, sí. ¿Verdad? Porque nosotros nuestra intención nunca ha sido venir a criticar a la iglesia, incluso amamos la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, ¿verdad? Sí. Y queremos verla crecer y verla expresar a Cristo en todos los sentidos. Sabemos que hay mucha gente, ¿verdad? Muchos líderes y muchos pastores y muchas personas que hacen excelente trabajo, que tienen un corazón para Dios y que realmente arde su corazón por las almas, ¿verdad? Que es lo que el Señor nos mandó a hacer, nos ha derramado el amor por las almas. Sin embargo, es importante este podcast reconocer que hay muchas tradiciones, doctrinas y enseñanzas que se han infiltrado en la iglesia y necesitamos señalarlas y contrastarlas contra la palabra. Correcto. Sí, para que no normalicemos ciertas cosas, ¿verdad? Que no están correctas, que no están en la palabra, que hacemos hoy en día en la iglesia, que no debe ser, ¿verdad? Y entonces pues se diluye el mensaje del evangelio. Eso. Y le resta poder. Es peligroso. Le resta poder, como dice en Mateos 7:13, dice, anulan la palabra de Dios con la tradición que han transmitido y hacen muchas cosas parecidas a esta. Sí. No, y es bien peligroso porque entonces vemos cristianos que se creen que han nacido de nuevo y no han nacido de nuevo. Entre otras cosas, porque no solamente estamos hablando del nuevo nacimiento, que es el fundamento de una vida espiritual, sino también el que hacen cosas que mezclan el nuevo pacto con el viejo pacto e invalidan, ¿verdad?, a el evangelio y el poder del mismo en cada persona, en cada hijo. No es que el viejo se invalida con el nuevo, ¿verdad? Porque tiene que ver todo, ¿verdad? Es un engranaje que el Señor hizo desde el principio hasta el final, anunciando lo que el reino que viene, anunciando a Jesús y la venida de Jesús. ¿No? Pero verdaderamente hay una transformación, ¿verdad?, que viene a través de Cristo. Hay un misterio que estaba oculto en Cristo y lo que nos da a nosotros poder para hacer, ¿verdad?, esa autoridad delegada que Jesús nos ha dado. Y lo que queremos es recordarles a los hijos de Dios quiénes son, claro, y lo que pueden lograr. Y es bien importante también mencionar, ahora que estamos comenzando, ¿verdad?, que esto no se trata aquí de llevarte una religión o un mensaje religioso, ¿verdad? O sea, estamos dirigiéndonos, ¿verdad?, a todas las personas, no que las personas puedan meditar sobre este mensaje, que piensen, eso yo lo quiero, que les traiga provocar a la persona, que le llame la atención, es nacer de nuevo, llevar una vida en Cristo, como es la vida realmente cristiana, como dice la palabra que se supone que sea. Sí. No es un mensaje de lo que estamos acostumbrados hoy en día, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando, que el mensaje se ha diluido mucho y hay doctrinas y cosas que van en contra de lo que dice la palabra, y estas personas que quieren acercarse a Dios, que están en ese proceso, o las que ya están, se sienten limitados. ¿Para qué entonces si yo no veo poder, yo no veo nada, yo no veo esa iglesia tradicional, ¿verdad? Cuando comenzó esos apóstoles, esos discípulos, tú sabes, bautizando personas,
cuando llevaban el mensaje, tú veías la persona rápido echando fuera demonios, sanando bautizándose enfermos. donde sea, en el río, en el agua, donde en todas las Sí, era esquinas. bien orgánico. Recibían el mensaje y la respuesta era ¿qué? El bautismo, llevarlos Sí, al sí, arrepentimiento. a eso vamos a entrar hoy, a eso vamos a entrar hoy. Pero ¿qué cosa es? Porque eso mismo que tú acabas de decir, a mí me pasó. Cuando yo nazco de nuevo verdaderamente, y digo verdaderamente porque hubo unos intentos en el pasado, unos intentos de que sí, yo escuché un mensaje en algún tipo de iglesia que fui, respondí pasando al frente y repitiendo una oración, pero no había cambio en mí, no hubo cambio en mí, Claro. no hubo transformación, traté de jugar el papel de la religión, ¿me sigue? Traté de edificar una vida espiritual sin un fundamento. No sabía porque lamentablemente dice la palabra, ¿cómo van a creer si no se les predica? Entonces pensamos que la prédica correcto también es un mensaje general. Hay una prédica que nos mandaron a hacer y la prédica es el evangelio. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces respondemos a un mensaje porque tenemos una necesidad en nuestra vida y escuchamos un mensaje de que están hablando de que Dios quiere restaurar tu finanza o quiere restaurar tu matrimonio y hacen un llamado, pasamos al frente por ese llamado y nos oran y van a orar por nosotros, nos ministran y nos hacen repetir una oración y ya hay una vida para Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona piensa que nació de nuevo. Que el mensaje como tal, si uno está pasando por situaciones, ¿verdad? Porque pasamos por situaciones y el mensaje está dirigido, ¿verdad?, a ese tipo de temas. No es que está mal, no estamos criticando que se predique sobre esos temas, pero no es un tema de salvación y lo más importante es que esa persona pueda nacer de nuevo. Como dice la palabra, o sea, que el Señor hace todas las cosas nuevas. Él no quiere mejorarte la vieja naturaleza, Él no quiere mejorar ese antiguo tú. O sea, Él quiere matarte en el bautismo para ser una nueva persona. Así es que las personas pueden comenzar una vida con el pie derecho, lo que llamamos una vida en Cristo, y empezar a caminar y tener frutos. Claro, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estuve en ese momento, yo pensaba que yo había nacido de nuevo porque yo respondía a un mensaje. Claro. Entonces, cuando me frustré, cuando después de ahí yo seguía con mi vida igual, ¿verdad? Y nada pasó. Y entonces no hubo un verdadero cambio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo realmente nazco de nuevo, muchos años después, cuando realmente hubo una transformación, entonces empezó este proceso en donde yo decía, ¿y ahora qué? O sea, yo me salvé. Todo esto, todo lo que Dios hizo, porque algún día le vamos a contar cómo fue nuestra transformación. Pero yo decía, todo lo que pasó y lo que hizo Dios para que yo llegue hasta aquí, para ir los domingos a la iglesia, y ya está. O sea, esa es mi misión de vida, ir actividad en actividad, iglesia en iglesia, conferencia en conferencia, y ya. Entonces, yo verdaderamente me cuestioné eso y verdaderamente nuestro interés es que tú te cuestiones eso. Definitivo. Que nuestros oyentes se cuestionen. Esto es todo. O sea, mi vida es ir a la iglesia. No estamos diciendo, voy a hacer un paréntesis y una aclaración. No estoy diciendo que la congregación no es importante, que congregarse es importantísimo para una vida espiritual. Yo pienso que todo el mundo tiene que tener una comunidad de fe, porque si no, no va a sobrevivir solo. Pero tampoco el congregarse te salva. Claro. Tampoco porque tú vayas a una iglesia 15 años, 20 años, incluso hasta sirvas, significa que ya estás salvo. Sí, porque tu primer job description no es ese. El job description es lo que el Señor estipula, nos manda a hacer, que es ir predicando, bautizando a las personas, llevando el evangelio, predicar el evangelio, llevar discípulos. O sea, el fin de todo es ir a ser discípulos, bautizándole y enseñándole. Pero creemos que tal vez, a lo mejor es que es del pastor nada más la función, o de aquella líder religioso, es la función única, y es esa confusión. O sea, por ejemplo, esto es una de las cosas
que es una vaca sagrada, vamos, que solamente estas cosas las hace el pastor o el Yo no encargado puedo de la hacer iglesia. eso. Yo no puedo. Entonces, yo he ido a retiro y ¿verdad? A otras congregaciones, ¿verdad? Que me han invitado y hemos estado allí. Y claramente, pues, uno va a estos lugares, uno no se pone no dice nada, pues no dice, ¿verdad? No, pues porque estás de invitado, ¿verdad? Pero tú ves donde las personas, tú ves personas allí, los retiros de hombres, corazón dispuesto, quebrantado, ¿verdad? No dudo que estén pasando una situación en su corazón difícil, ¿verdad? Pero ya que está en ese momento de arrepentimiento, pues el próximo paso, ¿verdad? Que lo vamos a estar estableciendo, vamos a estar hablando con él, no queremos adelantarnos mucho, es referente al bautismo, es referente llevarlo a al recibir, llamado. a ¿Cuál es el recibir llamado? Es el llamado a la acción. Claro, entonces Que habla la no lo palabra. hace. Entonces, ya que llegamos ahí a la persona, que la persona está ahí, no se aprovecha ese momento porque no lo bautizo, porque hay que esperar 4 meses, o eso solamente lo hacen en la iglesia principal, Exacto. donde hay un bautisterio, pero tienen una piscina, tienen un río ahí al lado, porque a veces se hacen en los campos, ¿verdad? Que hay ríos y hay cosas. Entonces, no aprovechamos, no llevamos ese cristianismo intencional de querer llevar a las personas al nuevo nacimiento, porque si queremos cambiar, o sea, Dios quiere matar a la gente para que viva de nuevo y resucite con Cristo a través del bautismo. Darle una nueva vida. Es que no hay forma, no hay cambio. Pero entonces, o sea, la persona se transforma a través del 1, 2, 3, como yo le digo, ¿verdad? Exacto, pero eso lo vamos a estar hablando ya mismito. No te me adelante, Alexander, muy bien. Porque queremos llevar un mensaje claro. Y no queremos estar saltando de temas y queremos que la gente entienda cuál es el proceso y por qué queremos llevar este mensaje. Este es el mensaje más principal que nos envió nuestro rey. Porque, gente, no estamos entrando a una religión. Estamos entrando a un reino. Un reino definitivo que Jesús acercó cuando regresó, lo puso en nosotros, pero oye, todavía no se ha completado hasta que Él regrese y establezca su reino aquí. Entonces, Él no está llevándonos a una religión, Él nos está llevando a un reino. Y en los reinos, como en todos los reinos y los países tienen su forma, ¿verdad? Su constitución, su forma, y el reino de nosotros, el reino de Cristo, no es la excepción. Tienen su inmigración. Exactamente. Su proceso de tu volverte ciudadano. Exacto. ¿Verdad? Obviamente el principal es la fe. ¿Verdad? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, sin fe es imposible recibir la justificación que Jesús hizo en la cruz, porque es a través de la fe. Pero la fe tiene obras. La fe sin obras es muerta. Entonces queremos, eso que tú estabas hablando, son tradiciones, son cosas, son doctrinas que a veces las personas pueden tener la mejor intención. Pero mira lo que pasa, Alex, que mucha gente, muchos de estos líderes, vienen de una escuela y vienen repitiendo cosas que han aprendido. Y entonces cuando leen la Biblia, leen la Biblia con unos filtros, con los filtros que le han enseñado. Y cuando leen a través de estos filtros. Y no se dan cuenta que esas tradiciones están afectando el poder de Dios. Porque como te leí, en Mateo 7, habla sobre, en Marcos 7:13, que con la tradición a veces invalidamos el poder de Dios en nosotros y en las personas. Y dice en Marcos 15:9, dice, de nada sirve que me rinda culto, sus enseñanzas son mandamientos de hombre. Muchas veces hemos establecido mandamientos de hombre y protocolos, añadimos protocolos al proceso del nuevo nacimiento, al proceso de nosotros ministrarles a otros la palabra de Dios, que invalida el poder de Dios en ellos, o sea, les resta el poder. Una de las cosas es que es añadido una persona que ya se arrepiente, ya está ready, o sea, lista, claro, ya recibió el mensaje y lo hacen 4 meses, unas clases. Y eso es lo que queremos hacer. Lo que queremos es que tú puedas leer la palabra sin esto. Definitivo.
Esto es lo que venimos, nuestra intención en nuestro podcast es poder que leas la palabra, porque a lo mejor yo he leído eso, pero queremos que lo leas sin los filtros que hemos establecido. Así que yo te invito a que tengas un espíritu enseñable y que puedas abrir tu mente a escuchar la palabra tal cual. Claro. No añadirle aquí, no añadirle acá, porque hay mucha doctrina de hombre en la iglesia y queremos por eso, hoy y con este episodio, queremos ir estableciendo un fundamento. Y ese fundamento es clave, porque lo que queremos traer para construir una vida espiritual saludable es necesario tener un buen fundamento. Y el fundamento, como dice la piedra angular, es Cristo. Cristo en nosotros. Pero ¿cómo logramos eso? ¿Cómo realmente logramos eso? Simplemente por ir a la iglesia y congregarnos en una congregación espiritual, ya nos convertimos en uno con Cristo. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. No. Solamente, entonces, uno de los holy cows o una de las tradiciones que se han infiltrado en la iglesia es el llamado. Y esto, sé que estoy tocando fibras a muchas personas que me van a estar escuchando. ¿Por qué? Porque mucha gente pasó por este proceso. Yo no estoy diciendo que es malo y que Dios no puede trabajar de esa manera. Ahora, no es la forma bíblica, porque en ningún momento vemos en la Biblia ese llamado a pasar al frente y repite esta oración. Exacto. Y ya hay una vida para Cristo. Exacto. Ahora lo que estamos viendo se ha vuelto tradición en diferentes denominaciones en dar un mensaje y hay que a lo mejor no está llamando al arrepentimiento, es un mensaje totalmente, a lo mejor es una enseñanza que realmente aplica para los hijos de Dios y no para una persona que no ha entrado en relación con Dios. Y lo que hacen es que hacen un llamado al final, la persona está respondiendo a eso, pero a lo mejor no está arrepentida. A lo mejor piensa que está bien, simplemente yo necesito eso que me están ofreciendo. Paso al frente por una respuesta a ese mensaje, no al mensaje del evangelio como tal, del arrepentimiento, ¿verdad? En dejar una vida atrás y volverme a Él, unirme a pacto con Dios, entrar a la familia de Cristo, morir yo y resucitar. Ese entendimiento no lo están teniendo. Y pasan al frente, hacen un llamado, repite conmigo, la persona repite y ya dicen una vida para Cristo. Una vida para Cristo. No sé, honestamente, es como si tuviera que ver a lo mejor el mensaje fuera bueno o malo, ¿verdad? Tal vez es como que tuve un progreso, ¿verdad? No sé por qué lo hacen de esa forma. Tal vez pensando yo mira, a lo mejor es que una vida para Cristo, si todavía eso está en proceso. Lo que pasa es, pero ¿sabes lo que pasa? Que mucha gente no entiende todavía que es un proceso. Porque sacan la Biblia de contexto. Usan Romanos 10, que el que confiese, ¿verdad?, a Cristo de todo corazón será salvo. Sacan eso de contexto sin olvidarse que ese es el capítulo 10. Significa que hay 9 capítulos antes que hablaron otros temas del nuevo nacimiento, sobre el arrepentimiento, sobre el bautismo, de unirse con Cristo en el bautismo. Exacto. Y el 8 que habla de vivir en el Espíritu, o sea que ya recibe el Espíritu Santo también. O sea, se sacan una cosa de contexto y ya lo aplican para todo. Entonces, es un error. ¿Por qué? Porque debemos, o sea, mi pregunta es, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo lo hacían en la iglesia primitiva? ¿Cómo los apóstoles y los discípulos de Cristo hacían el proceso de predicar el evangelio? Predicar el evangelio, gente, no es predicar cualquier palabra. Predicar el evangelio, hay un mensaje preciso que el Señor nos envió a hacer con urgencia.
Y el tiempo está corto. Y el tiempo se acorta. Necesita la gente que está afuera e incluso los que están hasta adentro escuchar otra vez lo que es el verdadero evangelio, lo que se nos mandó a predicar, a pregonar, a anunciar, Exacto. para que la gente pueda creer y se arrepienta, se bautice y reciba la promesa del Padre. Y ahí es que tú ves cuando la persona hace ese proceso, que es el proceso completo y como debe ser, ahí tú ves la vida transformada. Y es el poder del evangelio. Tú ves las personas poniendo manos y las personas sanando. Tú ves personas que oran por otros y los demonios se tienen que ir porque el Espíritu Santo empieza a trabajar ahí. Y yo digo, Alex, cuando yo que llevamos tantos años ministrando a personas, discipulando, preparando hijos de Dios, llevamos muchos años, llevamos 10 años viendo de diferente gente que no conocía ningún tipo de religión ni creencia, gente que viene de otras creencias. Que no le huían a las iglesias. Que le huían a las iglesias. A las congregaciones no a las para allá entonces, nada que ver. Hemos trabajado con gente que viene de iglesia, hemos trabajado con gente líderes, hemos trabajado con hijos de pastores, hemos trabajado con diferentes tipos de personas que vienen de diferentes backgrounds. Y mucha gente, cuando yo le presento el evangelio a todo el mundo, no me importa que me diga, no, yo vengo de tal lado, llevo tantos años. Yo siempre se lo presento si voy a discipular a esa persona, porque muchas veces me he dado la sorpresa de que no habían entendido el evangelio. Sí. Me he dado cuenta de que es como si nunca hubiesen escuchado el evangelio y hay una respuesta al mismo. Entonces, nuestra intención en este episodio es que tú puedas escudriñar, ¿verdad? Examinarte, vamos a ponerlo así, se me enreda la lengua con esa palabra. Examinarse, porque en 2 Corintios 13:5 dice, examínense a sí mismos para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? A menos, claro, que no hayan pasado la prueba. Wow, esto es bien poderoso. Yo lo que quiero es que pongamos a pensar, porque dice la palabra que incluso hay personas que hay lobos entre las ovejas. Sí. Y queremos que las personas entiendan el evangelio y no hayan respondido a un mensaje equivocado, como dice también en Gálatas, que venían predicando otro evangelio. No es que ya hay otro, pero simplemente venían personas con otras ideas o una sopita con 2 o 3 gotas de veneno, y entonces las personas creían una cosa que no es. Y entonces tenemos que responder a las cosas que es. Y eso pasa todos los días. Todo el tiempo. Hoy en día, o sea, las cosas que tú ves en la palabra es lo mismo que hoy. Hablan los mismos términos, pero no creen lo que es, porque están con esto. Están con unos filtros que no pueden entender lo que dice la palabra. Entonces, la idea es, ¿por qué necesitamos primero nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? ¿De dónde sale esa frase? ¿De qué me tengo que salvar? ¿De qué tengo por qué? Jesús nos mandó a ser discípulos, no cristianos. ¿Tú sabes que la palabra cristiano solamente está 3 veces en la Biblia? Y es despectivo. Y cuando lo decían era, mira, era como unos pequeños Cristos, mira estos pequeños Cristos. La palabra que Jesús usaba era discípulos. Se menciona 268 veces en la Biblia. Sí. ¿Quieres ser discípulo? ¿Y qué es un discípulo? Un aprendiz de un maestro. ¿Y quién es nuestro maestro? Jesús es nuestro maestro, es nuestro rabí. Y entonces nosotros tenemos que entender que realmente se pretende con esto del nuevo nacimiento, de dónde es que sale esto del nuevo nacimiento, y porque todo el mundo necesita nacer de nuevo. Lo que quiero que entiendas es que todo el mundo, ¿verdad? Yo creo que muchos de nuestros oyentes entienden esto. Todo el mundo necesita salvación. Todos nacimos bajo el pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que la intención de Dios siempre fue tener relación con el hombre, ser una familia con el hombre. Y lo proveyó todo en el Edén. Pero lamentablemente Satanás vino a
provocar, a engañar, como hoy en día, a poner a dudar a Eva y usó a Eva para llegar al hombre que Dios le había dado las reglas, le había dado el único mandamiento, porque la ley, los mandamientos nos protegen, ¿verdad? Y Dios le puso ese árbol en el Edén ¿verdad? A ellos, cuando estaban en el Edén. De le dijo, árboles. De muchos, de este come, de este no puedes comer. ¿Por qué? El árbol no puedes comer, este es el árbol de conocimiento. Y yo te pregunto, Ale, tú no te has preguntado, ¿verdad? O el que me escucha, ¿y por qué puso el árbol? Si no hubiera puesto el árbol, no hubiéramos, Adán y Eva no hubieran pecado y ya resuelto. Estuviésemos todavía bien chévere. Bien chévere por allí. ¿Y por qué? Explícale a nuestros oyentes el por qué. Pues porque esa es esa es la, ¿cómo te puedo explicar? El amor de Cristo fue el amor de Dios, de que nosotros pudiéramos amarlo a Él, ¿verdad? Obedeciéndolo. Y es la muestra de libertad más grande que hay. Porque yo te pregunto, ¿tú puedes ser libre? ¿Tú eres libre si no tienes alternativa? Si es obligado o no. Si es obligado o no. Yo tenía que escoger, exactamente. Tenía que escoger si obedecerlo o no. Porque por amor. Él decidió darnos libertad. Y al darnos libertad, tiene que darnos alternativas, tiene que poder escoger. ¿Ves? Sí, y él puso eso, a ver, y probar el corazón de Adán y darle libertad a Adán y a Eva a escoger. Lamentablemente escogieron mal. Y por eso estamos en esta. Nos separamos de Dios. Hubo un rompimiento ahí porque hubo una muerte espiritual. Entró el pecado al mundo. Y la muerte al mundo, todo cambió. En el Edén todo era bueno, no había ni hojas secas, porque la hoja seca representa muerte. Ni depresión. Todo era bueno. Ni enfermedades, nada de eso. Y esa es la intención de Dios. Y sigue siendo la intención de Dios. Y Él quiere restaurar eso. Ese es el final del libro. Sí. Al final del cuento es traer su reino y vivir entre medio de su pueblo. Definitivo. Y Él está preparando el camino. Nosotros estamos en ese camino. Estamos saliendo de aquel que está en el mundo. Si te acuerdas de la historia del Éxodo, nosotros somos ese pueblo que está esclavo en el mundo, en Egipto, bajo un faraón que es Satanás, y él nos está sacando, nos lleva al desierto, que es donde estamos caminando todavía, hasta la tierra prometida. Y esa tierra prometida es su nuevo reino. Todavía esa promesa está vigente. Sí. Esa promesa que le hizo a Abraham, de que nos dará la tierra prometida y que somos sus descendientes. Abraham es el padre de la fe, nuestro padre de la fe, porque todavía esa promesa que él le hizo a él nos corresponde, porque esa es la tierra prometida. Pero para eso nos tiene que sacar del mundo. Y de la única manera en que él nos puede volver a restaurar lo que hizo fue con el plan que hizo con Jesús. Sí. Jesús le llaman el segundo Adán, porque él vino a hacer lo que Adán no hizo. Ministerio de la restauración. Jesús y Dios, hasta que Jesús llegó, empezó a hablarnos de cómo iba a restaurar. Empezó ese plan de acción de volvernos a traer. Por eso es que se llama, como tú bien dijiste, el ministerio de la restauración. ¿Qué es una restauración? Tú no restauras algo que nunca ha estado estable. Sí. O sea, Él restaura algo que fue. ¿Y qué es? La relación porque no todo el mundo es hijo de Dios. No digas eso. Es que la verdad, yo no puedo mentir. El amor dice la verdad. No todo el mundo es hijo de Dios. Todo el mundo es creación. Todos fuimos creados por Dios. Imagínense. Pero hijos de Dios, pueblo de Dios, hay una sola forma de llegar. Hay un solo camino, una sola verdad que lleva a la vida y al Padre. Entonces Jesús vino a cubrirnos, a vestirnos de Él. Y tú sabes una cosa, cuando ya el Señor vino profetizando desde el Edén, desde antes de cuando esa salida, ¿sabes qué? Que Adán y Eva se dieron cuenta de que estaban desnudos, se observaron a sí mismos ya. Ellos ni se habían dado cuenta. Sí. Ellos estaban tan centrados en Dios y disfrutando la creación que no se habían dado cuenta. Ya entra el egoísmo con el pecado, ya entra el mirarse a uno mismo, el buscar el bienestar de uno, y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué hizo Dios? Los cubrió. ¿Cómo los cubrió?
hubo muerte. Hubo muerte. Los cubrió con la vestidura de quien mató un animal. ¿Verdad? Que ese fue el primer sacrificio que el mismo Dios hizo para vestir a Adán y a Eva. Y eso mismo, ya nos estaba dando una picture ahí de lo que iba a pasar cuando Jesús regresara. Y el problema de esto es que después de eso, que la gente entra en el mundo, la gente tiene un problema. Y el problema es que como ya no tienen una imagen de Dios clara, porque esa separación que hubo, hay un vacío en el hombre, porque el hombre fue creado para Dios. Entonces se empiezan a tratar de buscar esa manera de... Hoy en día tú ves todas las personas famosas y todo, que tuvo un vacío, que y están buscando llenar no sé qué hacer con dinero, con esto. Y tú sabes, pero a eso no, a lo que iba era que mucha gente aquí en la tierra entiende, ¿verdad? Cuando salen estamos en este mundo, tenemos ese vacío de Dios y empezamos a buscar y a hacer nuestros propios dioses, a hacer nuestros propios ídolos. Y empezamos a crearnos una imagen de un Dios. Y entonces, de cómo le sirvo a ese Dios. El Dios mío es así. No, porque mi Dios es así, mi Dios es así. Entonces, también, al crear esta religión, la gente también empieza se compara con el otro y piensa, no, aquel es más malo que yo, aquel es más bueno que yo. Yo no soy tan malo, mira, yo no violo a la gente, yo no mato gente, yo no hago esto. Mira, este es peor, yo no soy tan malo como aquel le se la pega a la mujer. Entonces, empezamos a crearnos una idea de santidad, una idea de bueno, porque todo el mundo, vete a un funeral, todo el mundo es bueno. Era un tipo que ayudaba a mucha gente y era tan bueno aquello, pero a lo mejor era un pedófilo. A lo mejor era infiel o mentía o robaba, cosas que nadie sabe, solamente Dios conoce. Entonces, por eso es que dice la palabra, no hay ni uno solo bueno. No hay ni uno. Entonces necesitamos que nos cubra la vergüenza, como Adán, que nos cubra la desnudez. Y cuando Dios envía a Jesús, lo envía a morir por mí, por ti, ¿verdad? Porque tú mereces castigo. Yo digo, para dar una buena noticia hay que dar las malas. Definitivo. Y el evangelio es buenas noticias. Buenas noticias, evangelio significa eso. O sea, muchas veces, lamentablemente, y a todo creyente, hijo de Dios que me escucha, mucha gente no entiende por qué tiene que ser salvo. Mucha gente no entiende por qué necesita a Jesús. Y yo creo que la primera problemática que tenemos que resolver es mostrarle a la persona por qué necesita Jesús. ¿Por qué necesita salvación? ¿Por qué? Porque la gente no piensan, se pasan la mano, porque yo voy a la iglesia, hago esto, pero yo no soy malo. Yo necesito de Dios porque es que tengo un problema económico. Yo necesito de Dios porque es que tengo un problema de matrimonio. Pero no es porque yo sea malo. Enfermo. Y yo necesito buscar de Dios. Como, no, buscar de Dios, muchachos, buscar de Dios. Vamos para la iglesia. Y eso no está mal, porque nosotros vinimos con las rodillas peladas. Definitivo. Pero ese concepto no es un concepto de que es que yo me tengo que va más allá de que yo tengo que salvarme. O sea, la salvación, ¿verdad? Eso son todas las otras cosas. La parte económica, el matrimonio, todo, eso es el byproduct, eso va a pasar. Exactamente. Tu vida se va a ordenar, porque Dios va a ordenar, va a hacer todas las cosas nuevas y va a ordenar tu vida a como debe ser, a como debes caminar, ¿me entiendes? Pero ese proceso de salvación viene a través de ese arrepentimiento, del arrepentimiento, del bautismo, de que Dios te cubre, de que Dios te viste de Él, de que tú eres un nacido de nuevo, recibes el Espíritu Santo. Hay una muerte. Una muerte. Y una resurrección. Hay una muerte. Entonces lo que pasa es que cuando no le enseñamos a las personas, no, porque Dios es amor. Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero también es justo. Sí. Y yo te pregunto, yo siempre le pongo este ejemplo a una persona. Yo le digo, tú tienes un hijo, tú tienes a alguien que tú amas mucho. Y esa persona cometió un asesinato a la luz del día. Y en ese día tú, qué sé yo, vamos a poner que tú eres juez. Y entonces tú eres juez y esa persona que tú amas, vamos a poner que es tu hijo,
mató está, mira, esto está en TikTok, en Facebook, en todos lados, está el video, está la evidencia, está embarrado en sangre, y te llevan a tu hijo. Mira, esa persona que mató tenía 7 hijos, lo dejaron huérfanos y dejó viuda a la persona. Y esa viuda y esos hijos están pidiendo justicia porque mataron a su padre o a su madre, whatever. Y tú eres juez y esas personas te llevan a tu hijo o a un familiar que tomes mucho al frente tuyo como juez. ¿Qué tú tienes que hacer, Alex? Hay que hacer la justicia. Hay que pasarle juicio. ¿Y cuál es el juicio? Te tiene que ir a la cárcel. Definitivamente tiene que ir a la cárcel. Por más que yo lo ame, sea mi hijo o lo que sea, tiene que cumplir. Si tú dijeras, no, ¿verdad, papito, que no lo vuelves a hacer? ¿Qué serías tú? Sería un juez injusto, un juez malo, corrupto. ¿Dios es corrupto? No. ¿Dios es injusto? No. Eso no tiene nada que ver con el amor. Él nos ama, pero hay una justicia. Hay una justicia. ¿Me entiendes? Entonces sí. Tú no me digas a mí que tú nunca has pecado. Lo que pasa es que nosotros nosotros somos los creados. Él es el creador, pero nosotros queremos jugar de cómo nosotros pensamos que es, o que queremos. Hay muchos caminos a Dios. Y eso no funciona así. Tenemos que entender que hay una forma. Hay una sola forma que Él estableció, porque nosotros somos los creados y Él es el creador. Y lamentablemente muchos cristianos van a decir, sí, es verdad, pero es que también la misma iglesia ha hecho otras formas de llegar a Él y no está bien. Y tenemos que, y por eso es una de las cosas que me ha inspirado a mí, no es solamente por lo que leo en la palabra, en la experiencia que nos ha dado, el ver personas que fueron transformadas cuando se les predicó el evangelio. El verdadero evangelio tal cual, y respondieron al mismo tal cual. Hay una transformación. Pero hay personas que juegan a ser religiosos o juegan a ser, ni juegan, piensan que lo son y no lo son. Pero en sus casas todavía hay maldad en su corazón. Están luchando con unas ataduras que no pueden. Esto y lo otro, pues no hay transformación. Y es bien claro, Romanos es bien claro. Dice, el pecado vive en mí. O sea, es el pecado que vive en mí. Yo quiero hacer lo bueno y no puedo. ¿Pero por qué? Cuando estamos viendo eso es porque hay una naturaleza en nosotros, la naturaleza de Adán en nosotros, que no nos permite buscar a Dios, no nos permite hacer lo bueno, porque hay maldad. Por eso es que dice, el árbol era del bien y el mal. Significa que un pedófilo puede ser un buen hijo. O un pedófilo puede ser un buen padre. O un asesino puede ser un buen hermano. Van a haber destellos de bueno, porque es el árbol del bien y el mal, pero el mal habita en esa persona y por lo tanto necesita ser transformado para tú entrar a una relación con Dios, ser restaurado al diseño original. Entonces, cuando nosotros vemos que hay unas malas noticias, tenemos que hacer a las personas entender de que Dios es amor, pero es justo. O sea, cuando todo el mundo, crea o no crea, todo el mundo se va a parar delante de Él. Sí. Y ahí no hay nada. Desde que tienes conciencia, van a estar tus pecados ahí. Otra cosa. Uno y cada uno de ellos no se borran. Otra cosa de la que las personas piensan que yo soy bueno, yo por obra. Y eso es algo que yo puedo hacer muchas cosas buenas, pero eso no me va, tampoco me salva. Yo te pregunto, Alexander, cada vez que tú coges la luz o le das paso a alguien en la luz, ¿te premian por eso? Para nada. ¿Por qué no? Porque ese es mi deber como ciudadano y eso es lo que tengo que hacer. Exacto, pero ahora, si te comes la luz y atropellas a alguien, tengo que pagar la ley, voy preso, tengo consecuencias. Hay consecuencias, es igual. Por es nuestro deber hacer el bien para vivir en armonía. La ley es buena porque nos trae armonía. Uh-huh. Dios lo que nos manda a hacer es por amor, por protegernos, por guardarnos, porque podamos vivir en armonía. Entonces, mucha gente piensa
que porque hace cosas buenas, ya, yo soy salvo, ya estoy bien con Dios. Pero es que no, porque todo pecado te cuenta, todo lo que tú has hecho. Es más, Jesús alzó la vara, porque él dijo, nada más con que hayas deseado a la mujer de tu prójimo y adulteraste en tu corazón. No perdonar es como... Perdonar eres un asesino en el cielo, o sea, ¿y cuánta gente por ahí en la iglesia y andan con ofensas y con situaciones con gente que no han perdonado? Para Dios es un asesino. Entonces, tenemos que inmoralidad sexual que está rampante en las iglesias. Líderes viendo pornografía, masturbación, teniendo adulterio. Líderes y no líderes. O sea, estamos hablando que está rampante en la iglesia. Entonces, nosotros necesitamos un salvador. Eso es lo que nos tenemos que hacer. Exactamente. Realmente, si nos fuéramos cuando nos paremos delante de Dios, toda esa retragida nos va a contar. Nos va a contar. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? El arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Cambio de mentalidad. Es metanoia en el original. Es un cambio de mentalidad. No es decir, I am so sorry. Yo te pido perdón y sigo haciendo lo mismo. Yo me arrepentí. Para nada. No. Una persona que no se arrepiente verdaderamente, no hay transformación. Hay fruto en el arrepentimiento. Una persona que se arrepiente tiene fruto. No lo vuelve a hacer. Cambia, hay una transformación. Antes era adúltero, ya no lo soy. Antes hacía esto, ya no lo hago. Hay un giro 360. Y eso es el primer paso del nuevo nacimiento. Si tú te fijas, la gente que predicaba, el Jesús y sus discípulos no predicaban, Jesús te ama, esto, Dios te ama. No, había un llamado a arrepentimiento. Todo el tiempo. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Ese es el primer paso. Es el arrepentimiento. El entender de que yo necesito un salvador porque solo no puedo. Porque el mal habita en mí. Quiero hacer lo bueno y no puedo. Siempre estoy atado a hacer lo malo. Naciste así por Adán y Eva, ¿no? Todo el mundo. O sea, no es algo que tú escoges, no es algo que tú... Ya no es nuestra naturaleza. Ya tu naturaleza es así. Nuestra naturaleza es esa. Es algo que tú no puedes escapar por más que tú trates de escapar. No puedes escapar de eso. Todo el que ha entrado a esta tierra es así. Así funciona. Es así. Entonces, el arrepentimiento es una transformación. Y eso era lo que hacían ellos, un llamado al arrepentimiento. Incluso antes de que viniera Jesús, quien le abrió camino fue Juan el Bautista. Y Juan el Bautista lo que era predicando el arrepentimiento, y preparando el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque todos tenemos un corazón de piedra, como dice en Ezequiel. Hay un versículo bíblico que nos habla sobre el nuevo nacimiento, esa profecía del nuevo pacto. Y le dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que sigan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis leyes. Mira esto. En Ezequiel 36, mucho antes que Jesús viniera, ya estaban profetizando lo del nuevo nacimiento. De la forma que vas a entrar al reino de Dios. Versículo antes dice, te lavo con agua. Entonces, ¿qué pasa? El nuevo nacimiento tiene que ver que tienes un corazón de piedra y Dios te da un corazón nuevo. Que llega al arrepentimiento. Empiezas a sentir sensibilidad, empiezas a sentir que estoy sintiendo, necesito arrepentirme, quiero buscar de Dios. Y esa sensibilidad que empieza a ocurrir en tu corazón, empieza a haber un arrepentimiento. No, yo no quiero esto más. Todo lo que he hecho en mi vida me trae dolor, me trae vacío, trato de hacer esto y no esto. No tengo paz en ningún momento, ¿verdad? Me siento vacío, por eso es que hay tanto problema con la salud mental, porque hay un vacío, hay un corazón que necesita, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa?
Cuando en esto de que está hablando Ezequiel, te está hablando de que Dios quiere cambiar tu corazón y ese es el primer llamado al arrepentimiento. Cuando hubo el primer llamado, que fue Pedro en Hechos 2, que él les predica quién era Jesús y a quién ellos habían matado, a esa multitud de gente. Miles de personas. Después que él fue lleno del Espíritu Santo, él predica este mensaje y la respuesta de la gente que lo escuchó y dijo, ¿y ahora qué hacemos? Eso está en Hechos 2.37 para que busquen. Que lo busquen. 2.38, léete el capítulo entero. Sí. Y más o menos en el 36 al 37 vemos la respuesta de la gente. ¿Qué es lo que queremos causar a esa persona que está escuchando esta buena noticia? Eres malo, estás lejos de Dios, pero hay una respuesta. ¿Y ahora qué hacemos? Es la respuesta que queremos esperar de esa persona. ¿Y ahora qué hago? Pues mira, la respuesta nos da en Hechos 37 y 38. Nos dice, Pedro les dijo, arrepiéntanse de todo corazón. Pero de todo corazón. De todo corazón. No justifiques tu pecado. Remordimiento no es lo mismo que arrepentir. Levanta las manos, hijo. Que el remordimiento es como que anda, hice mal. Uno de nuestros chicos acá dio un ejemplo cuando estábamos hablando del arrepentimiento y dijo, sí, es como cuando yo era infiel y llegaba a mi casa y me daba pena, me daba remordimiento mi esposa, bendito, madre, yo no acabo de llegar de estar con la otra y me daba pena mi esposa, pero no cambiaba, no dejaba la otra, seguía, le daba remordimiento, pero no se arrepentía. No había transformación. Entonces, el arrepentimiento es un cambio de mente, es una transformación. Y digo, yo no quiero esto más. Me alejo de aquello. Me alejo de cómo pensar, de esas acciones. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el primer paso. Y es una decisión. Y eso es una decisión. Es una decisión, ¿verdad? Que tiene que ser genuina. Definitivamente. ¿Verdad? Segundo paso, dice, y bautícense en el nombre de Jesús. Ese es el segundo paso. Y ese paso merece un episodio entero. Eso lo vamos a tratar. Merece un episodio entero. Porque queremos traer a la luz de la Biblia, de la palabra de Dios, el verdadero bautismo. La importancia. Hoy en día le han quitado. Y le han restado la urgencia. Lo más importante, la urgencia. Pasan meses y si no años sin gente bautizarse. Hay iglesias congregaciones que en un año a veces pasan y no bautizan. O cada 4 o 5 tienen que hacer un grupo, tienen que enseñarle, primero darle 20 clases antes de bautizarlo, y eso no lo vemos en la Biblia. Y un check. Las personas que me escuchan, los líderes que me escuchan, si usted en su iglesia, usted ve que le está predicando a las mismas personas, no bautiza a nadie en 6 meses, en 4 o 5 meses, quiere decir que usted está predicándole, usted le está llevando un mensaje a personas, a las mismas personas de siempre. O sea, no hay personas nacidas de nuevo. Entonces, eso es un medidor, es la vara que deberíamos tener. Oye, están naciendo personas nuevas. Pero el problema no es eso, Alexander, es que están yendo gente nueva a veces a las iglesias que no se han bautizado, es que no las bautizan. Por eso. Siguen allí, hay gente disponible, hay gente ellos miden nada más el que pasa al frente, ellos miden nada más el que pasa al frente una vida para Cristo. Y no lo lleva al otro paso. Mira, no nos podemos inventar y brincar los pasos. No podemos brincar los pasos. El bautismo es necesario para el nuevo nacimiento. No lo digo yo. Eso es morir y resucitar con Cristo, casi nada. Dice la palabra en Romanos, yo voy a hablar sobre el bautismo para que entiendan la importancia, y mi intención con esto es que verdaderamente todos los hijos de Dios, los líderes y a todo el mundo entienda y comience a ver un avivamiento con esto y la gente empiece a llevar el evangelio completo. No estoy diciendo que vamos a predicar únicamente el bautismo.
Estamos diciendo que tenemos que predicarlo como se nos mandó, completo. En Mateo 28, nuestro Rey, nuestro Señor, desde su misma boca, antes de subir al cielo, lo primero que dijo fue, lo último que dijo fue a sus discípulos: este es el mandato para ellos y para ustedes y para mí. Ir por todo el mundo, predicarle el evangelio a toda criatura, fíjate, criatura, bautizándolos, convertidos en discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Ese es el primer paso. Para ser discípulos. Primer paso. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice después, y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Pero aquí al revés, ahora al revés, queremos enseñarles. Dale una prédica. Pero si la misma palabra te dice que la mente natural no puede entender las cosas espirituales, Dios sabe cómo hacer las cosas y el proceso. Tiene que haber un nuevo corazón, un nuevo espíritu y el Espíritu de Dios para poder entender las cosas de Dios. Por eso en Ezequiel es profetizado la transformación que ocurre en el nuevo nacimiento, en el arrepentimiento, en las aguas. También del bautismo, la imposición de manos para que reciban el Espíritu Santo, que es así que se hacía la iglesia tradicional. Entonces, ¿cómo es posible que hemos quitado eso? O sea, no va a haber transformación. Entonces, le queremos enseñar, esa gente no va a entender. Él nos dijo, primero bautícenlo y después enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado. Vaya usted a Mateo y léalo por sí mismo, mire, sin esto. Bautizándolo es la primera regla, lo primero que nos manda a hacer. Porque cuando va a las aguas hay una muerte, dice, no solamente en Gálatas, en Romanos, en Corintios, nos unimos con Cristo en el bautismo. No lo digo yo, lo dice su palabra. Y salimos del agua. Ahí es que te limpias de tus pecados. Una persona, esto va a caber controversia, pero es así. Una persona que se arrepiente únicamente y no se bautiza, no queda limpio de sus pecados. Puede quererlo, pero si no es bautizado, dice, levántate y bautízate para que quedes limpio de tus pecados. El bautismo nos lava los pecados. Él lo quiso así. Él lo mostró desde el inicio. Desde el diluvio, desde pasando al pueblo de Israel por el mar muerto. Dice que se bautizó en Moisés, que era un tipo de Jesús. Se bautizaron en la nube y en Moisés, y en el mar rojo, en Moisés, como nosotros hacemos en el mar. Jesús mismo dijo en Juan 3, quiero que busques y leas. Juan 3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y después después en Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tú sabes que eso es parte del pacto. Es la circuncisión espiritual donde te corta la vieja naturaleza. Porque Dios no quiere transformar, no quiere mejorarte. Él quiere matarte. Suena fuerte, pero Él quiere matarte. Y la forma en que te mata es uniéndote a Cristo en la muerte. Cuando tú te hundes en el agua, tú te estás uniendo allí en la cruz con Jesús, enterrándote con Jesús. Ese viejo, ese Adán. Y cuando sales del agua, sales como una nueva criatura. Resucitas, nace como nace un hijo del agua. Definitivo. Nace, ¿verdad? Rompe fuente y nace a una nueva vida. Y eso es lo que se intenta con el bautismo. Dios hace y reconcilia las cosas ahí. Nos bautiza y esa es la respuesta al evangelio. Léase el libro de Hechos, vuelvo otra vez. Sin esto. Y usted va a ver desde el carcelero, desde Cornelio, desde cuando fueron a Samaria Felipe,
desde todas estas historias, desde la que, de todo. El eunuco, todos. La respuesta siempre fue el bautismo, no era repetir una oración. Ese dice ahí en Hechos que ese día que salió ese mensaje de arrepentimiento, bautismo y recibieron la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, se unieron a la iglesia, creo que eran 3,000 personas. Jesús unió a ese momento. ¿Por qué? Porque la forma en que tú te unes a la iglesia no es porque vayas a un lugar que se llama iglesia. Una congregación. De la forma en que tú te unes a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es a través del nuevo nacimiento. Si tú no te has arrepentido, si no te has bautizado y recibido la promesa del Padre, no puedes ser parte del cuerpo. No eres hijo. No eres hijo. Y todas las promesas que están en la palabra y todas sus cosas no te aplican. No te aplican porque eso es para los hijos. Las promesas son para los hijos. El que hereda los hijos. Y mira lo que pasa, Alexander. Hay mucha gente que están viendo una iglesia y sienten que no hay transformación. Se sienten igual de vacíos. No avanzan en una relación con Dios porque Dios habla, Dios ministra individualmente. Y simplemente tienen los domingos, tratan de leer la Biblia y no la entienden. Y mucha gente que me escucha a lo mejor está pasando por eso. Y a lo mejor es porque no han nacido de nuevo, ¿vale? Porque se han quedado en el primer paso. Entonces, mira el problema del segundo paso. No, es que yo bautizo. Yo me bauticé. Y bien, mucha gente está perfecto. ¿Cómo te bautizaste? El detalle es que muchas veces nos bautizamos por el entendimiento incorrecto. ¿Y qué pasa? Para formar parte de un grupo, de una congregación. Exacto, para pertenecer al ministerio tienes que bautizarte y no estás entendiendo. O esto es como muchas iglesias han predicado, muchas congregaciones dicen, no, eso el bautismo no salva, el bautismo no es, simplemente es una expresión, un símbolo de algo que ocurrió adentro. Eso es un error y eso no es bíblico. Grave. Eso es un error y no es bíblico. Son doctrinas de demonios, porque realmente todos tenemos que pasar por eso, no solamente porque es un ritual o una ceremonia. Es necesario. Es importante. Fue importante para todos aquellos que leemos en la Biblia como un Cornelio, que amaba a Dios, decía la palabra que era justo, que era bueno, que era esto. Y Dios le mandó un ángel y dijo, mira, vete a buscar a Pedro para que te predique. Y de cuando tan pronto llegó Pedro, predicó, recibieron el Espíritu Santo, porque hablaban en lengua y profetizaban. Y Pedro dijo, entonces no podemos negar el bautismo a esta gente. Y fueron bautizados en ese mismo día. Así que esto es para todos nosotros. Y es importante que si tú no has pasado por este proceso y si te has bautizado por las condiciones incorrectas, pregúntale al Señor. Porque vemos un ejemplo en Hechos. Cuando Pablo se encuentra con los 12 que le había predicado a Apolo. Y Pablo le pregunta a estos chicos, le pregunta, ¿recibieron el Espíritu cuando creyeron? Y yo, ni nos habían hablado de eso. Y si fíjate, ¿qué quieren predicar para bautizarse? ¿En qué lo bautizaron? Pues en el de Juan. No, en el de Juan no es. Y vemos cómo Pablo los bautiza y ellos reciben el Espíritu Santo. Y como los 12 hablaban en lenguas y profetizaban. O sea, era todo una evidencia. Era una evidencia. Búsquenlo en la Biblia, está ahí. Quítese esto y léanlo. O sea, que hay gente que tuvo que bautizarse nuevamente. Hay un solo bautismo y es en Cristo Jesús. Pero cuando no lo hace con el entendimiento, ¿cuánta gente? Nosotros hemos hecho bautismo y los bautismos es parte esencial. Nosotros bautizamos a 1, a 2, a 5, a 10, a 20. Y así de donde sea, en la playa, en el río, en un dron, en la piscina, en bañeras hemos bautizado. Sí, donde sea. Y realmente mucha gente, cuando han experimentado el bautismo, nos ha pasado. Personas que vienen y observan el bautismo. Le explicamos el bautismo, predicamos. Y cuando bautizamos, hay gente que ya pertenecían a lo mejor a una iglesia o se habían bautizado antes, pero no entendían por qué. Lo hicieron a lo mejor por otras razones.
porque era el próximo paso, pero sin entender lo que era. Y terminan queriéndose bautizar nuevamente. Que el Espíritu Santo los impulsa, que es algo. Y después viene una transformación. Hemos visto personas que su vida estaba detenida espiritualmente, no había un avance, un crecimiento, una madurez espiritual, porque pensaban que eran y no lo eran. Yo fui una de ellas también. Yo pasé 3 veces a la iglesia y repetí 3 veces la oración. Y yo traté de vivir esa vida. Yo traté de leer la Biblia y no lo entendía. Porque no tenía el Espíritu de Dios, no tenía el autor. Definitivo. Es tan... Después de que Dios nos trajo con las rodillas peladas, porque yo sí busqué a Dios por necesidad en ese momento. Incluso lloré por eso yo lo voy a hablar después. Pero Dios es el que me busca realmente. Llegamos allí y en mi bautismo yo sentí como algo se me iba del pecho. Yo podía ver las cosas como con más color. Yo no puedo explicar. Y mi vida fue transformada desde ese día. No solamente la mía, la tuya, porque nos bautizamos el mismo día. Dios no nos tenía planificado eso. Yo no lo tenía planificado, pero Él sí. Y desde ahí nuestra vida cambió. Porque es que Él no podía mejorar mi matrimonio. Él no me iba a mejorar a Alex, ni me iba a mejorar a mí. Ni sanar nuestro corazón en algunas cosas. ¿Qué Él tenía que hacer, Alex? Tenía que matarnos. No matarnos. Para hacer algo nuevo. Matarnos. Y nos dio una nueva vida. Una nueva vida. Por eso es que dice que Él hace todas las cosas nuevas. Y cuando hace todas las cosas nuevas, Él te hace todo nuevo. Él nos mató en la cruz. Él no quiere mejorar tu antiguo yo, la carne tuya, no. Él quiere hacerlo todo. Él quiere crucificar a Adán. Y si tú, ¿verdad? Necesitas y has pensado esto que te estamos llevando en este podcast y te has puesto a pensar, te exhortamos que nos puedas escribir. No tienes quien lo haga, lo podemos hacer nosotros, buscarte algún sitio cercano a ti para que pases por este proceso. Definitivo. Nosotros vamos a estar hablando en el próximo capítulo, en el próximo episodio queremos expandir sobre este tema, porque es esencial que lo entiendas. Muy importante. No solamente para ti, si vamos a poner que no lo eres y esto te toca a ti directamente, pues hay que resolver ese asunto. Pero si tú eres creyente, ya tú naciste de nuevo, ya tú te bautizaste, mira María, sí, yo pasé por eso. Qué bueno, pero lo sabes, lo estás predicando. Sí. Porque parte del evangelio, de la prédica del evangelio está el bautismo. Definitivo. Oye, puede ser en este momento en tu vida que, como dice Mariela, pues no te está aplicando porque ya lo hiciste, ya de todo corazón, te arrepentiste, ¿verdad? Ya pasaste el proceso. Pero ya entonces, si fuiste alcanzado y ya el Señor te alcanzó, ahora tú necesitas alcanzar a otro. Eso es así. Eso es una asignación de todos, no es asignación del pastor y del líder. Eso no es porque si tú me dices a mí que llevas 10 años, 5, 6, 15 años, como muchas personas me las han encontrado, y no has llevado a nadie a Cristo, o sea, tú no me sabes explicar el Evangelio, tú no me sabes explicar lo que es el nuevo nacimiento, no me sabes explicar lo que pasa en el bautismo, lo que... ¿Tú sabes cómo la gente predica ahora? Que yo encuentro, oye, Dios puede usar... Evangeliza. Muchas veces le dan una Biblia. Tú necesitas de Dios, vamos para la iglesia. Vamos para la iglesia, lo llevan para la iglesia. Y no es que esté mal, mi gente, porque Dios hasta puede usar eso, pero no es lo que nos mandaron a hacer. Definitivo. A nosotros nos mandaron a predicar nosotros mismos. Otra vez, le entregan una Biblia a una persona que no tiene Biblia. Mira, Dios puede hacer un milagro y esa persona leerlo y entenderlo, pero no fue lo que nos mandaron a hacer. Definitivo. Porque la Biblia es para aquel que tiene el Espíritu de Dios lo puede entender. Una carta de Dios a sus hijos. Y es bien difícil que una persona que no conoce a Dios la entienda. Porque la mente natural no puede entender las cosas espirituales. La forma en que se nos mandó yendo a hablar las buenas noticias, predicar el Evangelio, predicar las buenas noticias. Estás lejos, Dios hizo el camino para llegar a Él y unirnos con Él. No solamente desde ahora, ese milagro, ese misterio de Cristo en nosotros, esperanza de gloria, es porque cuando tú naces de nuevo, ¿qué significa? El Espíritu te da un espíritu nuevo y su espíritu viene a vivir en ti. Cristo mismo, el Espíritu de Dios, la esencia de Dios está en nosotros. Y entonces el proceso de maduración que tú vas creciendo es
disminuyendo, cambiando, renovando nuestra mente a que ya no tenemos esa mente de Adán y que sea la mente de Cristo la que esté dominando, entronado en nuestra vida y podamos expresar a Cristo donde quiera que vayamos. Por eso podemos, dice la palabra, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, ¿verdad? Con esa autoridad delegada que nos ha dado, porque sí tenemos, cuando somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, tenemos autoridad. El Espíritu Santo. Y Él nos da autoridad para echar fuera demonios, para hablar nuevas lenguas, para tomar cosas mortíferas y no hacernos daño, e imponer manos y que sanen. Eso es el reflejo de un reino, porque ya fuimos trasladados. Aquel que nace de nuevo era de un reino de oscuridad al reino de la luz. Y ya tú perteneces a un reino que viene y ya, mira, el brochure del nuevo reino para invitar a la gente, esas señales que nos van a seguir confirmando de que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo se acerca esa persona? A través de ti, a través de mí. Pero tienes que saber explicárselo. Pero tienes que conocer la verdad. Entonces tenemos que romper con que yo solamente soy una persona que voy a la iglesia y yo no tengo ninguna responsabilidad de predicarle a aquella gente que está de camino al infierno, de camino a la muerte, sin Jesús. En poderle explicar y decirle, ponte a salvo de esta generación perversa. Ponte a salvo. Queremos, mira, nuestro deseo y nuestro anhelo es que el reino de los cielos, que solo uno crezca. No se trata de religiones, de iglesias, de estas ovejas son mías. Y hay que romper con eso, iglesia. Sí. Hay que romper con eso. Porque lamentablemente las ovejas no son ni mías ni de ningún pastor. Hay un solo pastor, que es Cristo. Y Él nos ha encargado su redil. Definitivo. Y somos todos hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo. Somos de su redil. Entonces no vayas allá, ni puedes compartir con esta gente, ni puedes hacer aquello, porque esos no son de otra iglesia. Como si mira, todos los que estamos en eso somos un solo espíritu. Como si fuéramos enemigos. Y hay que romper con eso. En el cielo no hay denominaciones, ni grupitos. Todos somos un solo pueblo. Él tiene una familia en la tierra y en el cielo. Y es su pueblo. Es un solo pueblo. Y queremos, ¿verdad? Que las personas que nos escuchen pues puedan meditar en todo esto, ¿verdad? Y sobre todo, si no han dado el paso de nacer de nuevo, pues ya saben, el 1, 2, 3, arrepentimiento, bautismo y recibirá la promesa del Padre, que es lo que está establecido en la palabra, por eso hay que leerla. Si ya has pasado por estos procesos, pues te instamos, ¿verdad? Para que tú puedas seguir desarrollando, puedas ir renovando tu mente a través de la palabra y puedas tú convertirte en una persona que pueda llevar ese mensaje. No quiere decir que ahora es que tú vas a coger un micrófono y te vas a ir por la esquina. Funciona también, ¿verdad? Claro. Diferentes formas de poderlo hacer. Pero predicar puede ser en tu trabajo. Puede ser de la forma que sea. Yo lo hago en mi negocio, yo lo hago en mi trabajo. Pero es importante, sí, lo más importante de todo es que sea, como dice la palabra, existe un solo evangelio y es una sola forma y es de un solo camino y es de una... O sea, Dios estableció cómo es. No tenemos que inventar qué es lo que ha pasado hoy tristemente en la iglesia moderna. Queremos ayudar a Dios. Ha metido psicología, ha metido un montón de cosas. Tú sabes una cosa, y eso no puede ser queremos así. ayudar a Dios y facilitar las cosas, como si esto fuera una venta. Para que digan que sí, sean muchos. O a lo mejor esa no es la intención, a lo mejor es que queremos, y sin darnos cuenta, utilizamos mañas nuestras humanas. Y la persona, si no verdaderamente no tiene un arrepentimiento genuino, no tiene su propia fe para creer en lo que está pasando, de nada sirve. Y eso también pasa, nos estamos diciendo. Hay gente que ha llegado hasta el bautismo, pero como no ha entendido y no tiene un corazón arrepentido, no vemos frutos. Sí. Yo digo, yo no puedo ver el corazón de la persona. Yo bautizo a todo aquel que quiere bautizarse, pero tiene que haber un arrepentimiento. Sin arrepentimiento el bautismo no es magia. Definitivo. Y hay personas que se bautizaron. Mira, si tú te bautizaste y tú no ves cambios, tú no ves que tú tienes un corazón nuevo, tú sigues haciendo aquello que no debes y no tienes ningún tipo de conciencia, tienes que preguntarle al Señor si verdaderamente naciste de nuevo. Porque hay muchas personas que lo hacen por emociones o
porque Dios restaure su matrimonio, lo sane, o con alguna otra intención el bautismo, y no fue con un corazón arrepentido y entregado, de que me muero hoy, me entrego a ti, Cristo. Hoy vives tú, ya no vivo yo. Y si tú no tienes ese corazón, no va a haber fruto. ¿Me entiendes? Sí. No va a haber una transformación, y yo lo he visto también. Yo he visto personas que yo digo, ¿cómo yo sé si nacieron? Jesús, sus discípulos le preguntaron, ¿cómo sabemos quiénes son nuestros? Y yo, ¿quiénes son de nosotros? Y Jesús le dijo, por sus frutos los conocerán. Definitivo. Si una persona que dice que nació de nuevo sigue viviendo igual o lejos de Dios y vive muy feliz pecando y vive muy tranquilo entre el pecado y nada le incomoda, nada le inquieta, y no hay ese contricta, ese que el Espíritu Santo lo redarguye, hay una bandera roja. Sí. Por eso es que hay que escudriñarse, hay que estar evaluándose. Y si tú te bautizaste y tú no diste cambio y tú te sientes igual y todavía haces las cosas que no debes hacer, pregúntale a Dios. Lee la Biblia y Él habla. Y pregúntale a Dios y Él va a poner esa intención en tu corazón. ¿Por qué? Porque Él es el que conoce tu corazón. Él conoce tu condición. Y yo te invito, porque mira, cuando nacimos de nuevo, es para volvernos calientes por Dios. No tibio ni frío, caliente. Y ser un instrumento en sus manos, que eso es lo que nos manda a hacer. Y esta es nuestra invitación, y yo creo que es una invitación a cerrar el episodio. Claro. De esta manera. Queremos que puedas vivir y experimentar la gloriosa vida de ser un hijo de Dios y caminar como un embajador de su reino. Todo el mundo, todos sus hijos tienen un propósito y un llamado para ejecutar. Es más, no es tu llamado, es el llamado de Él, que Él te invita a ser parte. Él tiene un propósito y Él te está invitando a ser parte de ese propósito. Sí. Y de la única manera es convirtiéndote en su hijo y dejándote dejar llevar por su Espíritu Santo. Leer la palabra como es y ir a hacer lo que nos mandó es sencillo. Predicar el evangelio no tienes que tener una iglesia, micrófonos y lugares. Para nada. Hacer iglesia lo puedes hacer en un parque, en una casa, en un edificio, donde quieras. Pero es importante que tu corazón esté donde debe estar y que tú realmente hayas sido lavado y transformado por el poder. Si es por la fe, óyeme, puedes decir, no, ya escucho a algunos, no, que es por la fe, porque esto, porque no, porque mira el ladrón en la cruz. Te lo voy a dejar eso y te voy a aclarar eso en el próximo episodio, que vamos a entrar un poquito sobre ese tema. Porque voy a romper los holy cows. Vamos a dejarle ahí porque... Los holy cows. En el próximo episodio voy a combatir aquellas objeciones que dicen, no, que sí, ¿qué pasó con el ladrón en la cruz? Yo te voy a explicar. Y yo espero que esto aclare muchas dudas y seamos ya toda la iglesia obediente y hagamos lo que tengamos que hacer para poder ver resultados genuinos. Tú, líder, pastor, ves que tu iglesia no está caminando en muchas áreas, o iglesias nuevas, congregaciones pequeñas también, y grandes, todo va con todo. Están bautizando gente, están llevándolos al nuevo nacimiento, con el entendimiento bíblico, llevándolos al arrepentimiento. Si eso no está pasando, no va a haber crecimiento en ningún lado. ¿De qué vale tener la iglesia llena de lobos y no de ovejas? Así que yo te doy gracias, Alex, por acompañarme en este episodio. Porque le digo acompáñame porque puede ser que en algunos episodios me vean solita, en algunos episodios me vean con otro acompañante, pero que mejor que mi esposo, ¿verdad? Así que ha sido un placer estar aquí otra vez. Por favor, espero que le den like, se suscriban y nos comenten. Nos ayuda mucho en llegar a otros y en que estos canales nos sigan mostrando a otras personas. Sí. Les pido que nos compartan con otras personas que necesitan escuchar la verdad. Así que agradecida porque hayas pasado este ratito conmigo y con Alexander. Así que será hasta la próxima. Bye. Bye.